obviamente tema del repaso, pero luego entramos a otro super hiper repaso, hiper, así, para lo que es el examen de admisión, ya así full, ¿no? Obviamente preguntas, Deco, para que puedas analizar y destrozar la pregunta. Esa es la rayada, dice Asu. Violento, violento. Ya, vamos a ver. Ok, te voy a pedir por favor que descargues rápidamente la práctica. Rapidito, volando así. Y vamos a hacer una dinámica. Ya, vamos, vamos. Rapidito, vamos, vamos. Hoy es un repaso violento. Bueno, se tratará de hacer. Por fin el fin se acerca, dice. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. ¿De qué final están hablando? Caray, caray. Vamos a ver. Ok, descarguen su práctica, por favor, rapidísimo. Así le damos tiempo a sus compañeros que vayan ingresando rápidamente. Ya. No le hacer estrellita y justo nos toca hablar de Gosling. Bueno, así es. Llegó el momento. Debería ya estar acá ese hombre hace tiempo. Pero bueno, ya. Ahí está. La justicia parece, ojalá, ojalá prevalezca y se pueda dar un juicio en donde se pueda ver pruebas, pues, ¿no? Sí, 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 no, sí. Y que obviamente salga a la luz lo justo, lo que ocurrió en verdad, y se sancione, pues como debe ser, ¿no? Porque si no, todo el mundo va a decir acá, nos paseamos, no pasa nada, ¿no? ¿Ves? Ok, entonces vamos a comenzar el día de hoy rapidísimo. Ya te solicité que descargues rápido tu material, ya, de ejercitación. Y bueno, yo estoy compartiendo también pantalla con ustedes para poder trabajar el día de hoy, ¿ya? Vamos, vamos, descarguen rápido, por favor. Jonathan dice, coincidencia. No, en realidad yo todo lo programé. Le dije al gobierno norteamericano, ya, da la noticia, sí. Vamos, acéptalo. Y al toque, pues. A ver, rapidísimo, vamos a dar un minuto para que descarguen su práctica. Ok, para que investiguen algo. Ya no pueden, ya. Bueno, se puede investigar, ¿no? Pero el problema es que el juicio no, porque, bueno, la persona inculpada debe estar presente para ejercer su legítima defensa. Y desde el cielo o el infierno, donde pueda estar, pues no creo que pueda, ¿no? El Zoom creo que no llega mucho, ¿ya? Ok, vamos a ver. El día de hoy nos toca ver el gobierno de Belaúnde de repaso hasta el gobierno de Toledo. Bueno, recordemos que
fue un poco caótico el hecho de cómo entra Belaúnde Terry, ¿ya? A su primer gobierno. Caótico porque obviamente no era el único candidato, de hecho había otros contendores que ansiaban tener el gobierno, ¿ya? Y de hecho históricos, ¿no? En el caso de La Torre, pues es casi 30 años en que ha intentado ingresar y bueno, lastimosamente, pues no pudo, ¿ya? Y al no, obviamente, llevar a cabo esa posibilidad ahora que es legal, ahora que su partido es constitucional, ahora que tiene el apoyo de el que gobernaba en ese momento para poder postular, o sea, en pocas palabras, era su momento. Así de simple, era el momento. Ah, lastimosamente, pues le ganaron, ¿no? Ya en la primera elección, en la primera vuelta, por decirlo así, porque aquí no había primeras vueltas y segundas vueltas, simplemente era la primera vez que se dio las elecciones, sacó la mayoría de votos, pero no logró en realidad alcanzar, ¿ya? Entonces, pues lastimosamente no lo pudo hacer. Pero se esperaba que en esta segunda ya, pues, ¿no? Ya pudiera ganar y por fin, ¿no? Poder tener el acceso al poder político y de repente hacer los cambios, ¿no? Que ellos tanto obviamente soñaban, añoraban, pero pues lastimosamente, como Keiko, sí, pues, ¿no? Como Keiko, ¿ya? Con la diferencia que, bueno, hay una diferencia abismal, creo yo. ¿Ya? Entre uno y otro, pero en el sentido de que intentan y nunca llegaron. ¿Quién sabe Keiko, no? Nadie sabe, nadie sabe. En el caso de ella sí podemos decir que no lo logró porque, bueno, ya falleció. Bueno, nada, le gana Belaúnde Terry, un hombre que en realidad la mayor parte de su vida lo ha pasado en la práctica de su carrera, que es la arquitectura. Su padre y su hermano sí estaban muy involucrados en la política. Ya, él ya había fundado un partido, Sociedad de Juventudes, anteriormente, que luego pasa a ser Acción Popular, ¿no? Cambia de nombre. Y bueno, su padre, pues, debido a la oposición a algunos gobiernos anteriores, fue desterrado. Entonces toda la familia tuvo que salir, tuvo que irse, ¿no? Y el resultado justamente de eso, eh, pues va a traer consigo que tiendan en este caso a Belaúnde, pues a hacer su vida en el extranjero, porque él era pues niño, adolescente, y bueno, se va a formar en Francia, va a tener una buena, en realidad, base educativa, y luego se irá a Estados Unidos. Ahí estudió la carrera de arquitectura y estuvo trabajando un tiempo ahí, luego se fue a México a trabajar y finalmente llegó acá al Perú. ¿Ya? Aquí se dio cuenta que en el Perú en realidad había muy poco desarrollo de la arquitectura, así que viene con el objetivo de poder hacer notar que la carrera de arquitectura era importante, o sea, abrirle paso, ¿no? Como otras carreras que ya tenían esa calidad. Así que fue el primer, ya por si acaso, en este caso, en la Facultad de Arquitectura de la UNI, el primer decano, ¿ya? Y ahí, desde ahí intentó fortalecer, obviamente, la carrera y también luego, pues, enseñó en la Universidad, ya, católica y sacó una revista con el objetivo justamente de lo mismo, de promover y fortalecer la arquitectura acá en el Perú. Ajá. El arquitecto, por eso le decían, pues, ¿no? Bueno, se dedicó a la vida política ya en avanzada edad, digámoslo así, no era un chibolito, no era, obviamente, muy joven, pero le ganó a los más fuertes, diríamos así, ¿no? Pues le ganó a Ayala Torre y le ganó también a Odría, ¿ya? Que no es cualquier, obviamente, cualquier cosa. Y lastimosamente, como tú y yo sabemos, pues él pudo haber ganado la presidencia, pero lastimosamente no ganó la mayoría en el Congreso. Y eso fue lo que no permitió que él pudiera hacer los cambios, las reformas que obviamente él hubiera querido, ¿no? Y como consecuencia, pues más bien hubo una alianza dentro del Congreso entre el APRA, el Partido Aprista, y el Partido Unión Nacional Odrista, que en realidad muchos obviamente se infartaron por eso. Ya recuerda que el APRA había venido
dando tumbo al tambo y el tombo al tambo. No, o sea, de un lado para otro, al aliarse con los oligarcas, recordemos que en la segunda oportunidad que se alió con los oligarcas, o sea, en la convivencia, hubieron muchos líderes apristas que se separaron del APRA, porque obviamente sentían que estas alianzas mancillaban, ¿no?, los principios del APRA original, ¿no?, del APRA revolucionario. Entonces, de ahí van a salir grupos que se llamaron el APRA rebelde, luego el APRA radical, ¿no? Por ejemplo, de la Puente Uceda va a ser uno de esos líderes apristas que se separa del APRA, de hecho hasta lo expulsaron del Perú por oponerse a esas alianzas, y va a llevar a cabo, pues, justamente movimientos, ¿no?, que son conocidos como el APRA rebelde y que luego pasarán a ser movimientos guerrilleros. ¿Ya? Producto de esos grupos, tanto de apristas como de socialistas, comunistas, ¿no? Que ven que sus grupos de repente originarios ya no tienen la misma radicalización que al inicio, ¿no? Ya no tienen esos intereses revolucionarios de confrontación, levantamiento en contra de este tipo de gobiernos, más bien se asocian, pues aparecen los movimientos guerrilleros. Recordemos que durante la convivencia se da la Revolución Cubana y eso promueve, ¿no?, motiva a muchos jóvenes a querer ser guerrilleros, ¿no?, pelear por la libertad de los pueblos, ¿no?, enfrentarse a los gobiernos abusivos, tiránicos, oligárquicos, ¿no? Bueno, acá en el Perú eso no funcionó, ¿no? ¿Por qué? Porque en el gobierno de Belaúnde, en este primer gobierno que se rebelan, pues el gobierno logra someterlos, ¿no? Obviamente logran, obviamente, controlarlos, ¿ya? Bueno, entonces, ahí está el señor eh, Belaúnde Terry, que logra imponerse sin mayoría en el Congreso. Eso va a ser, obviamente, un dolor de cabeza, pues en muchos de los actos, proyectos que él va a tener a cabo, lastimosamente no se van a aprobar, ¿ya? O van a ser modificados. De tal manera, con el objetivo, principalmente de qué, con el objetivo de que el gobierno termine mal, ¿no? En realidad la alianza APRA-1 era eso, ¿no? Buscar la manera que Belaúnde renuncie, convocar elecciones y bueno, ahí sí ya se separaban y cada uno postulaba, ¿ves? Entonces, bueno, él aún así logró hacer una serie de medidas, ¿no? Como por ejemplo, en el año 63 logró que se apruebe la ley que establecía la elección en cada provincia, ¿ya? Y de cada consejo municipal y consejo distrital, ¿ya? Especialmente en aquellos lugares en donde no eran capitales de provincia, o sea, porque antes solamente era la capital de provincia, ahí nomás se hacían elecciones, ¿no? Pero él logra pues que se lleve a cabo también la aceptación en que se haga votaciones, ¿no?, electorales, elegir a sus representantes en provincia, en los consejos municipales provinciales y en los consejos distritales, ¿no?, que no sean la capital de la provincia, o sea, en las otras ciudades de la provincia, ¿ya? También en ese mismo año, en el 63, hace posible la promulgación de una ley, que es la ley de la enseñanza gratuita. Ya eso implica, esta ley señala que la enseñanza era gratuita en todos los niveles, desde inicial hasta superior, o sea, inicial, primaria, secundaria y la universidad. Y de hecho, durante este periodo también se crearon nuevas universidades y también nuevas escuelas normales, así se les llamaba, ¿ya? Y las estatales también, como colegios particulares también se dio permiso que puedan crearse, ¿ok? Bueno, durante este primer gobierno también hay un cambio importante a nivel electoral, y es que por primera vez en la historia del Perú, las autoridades municipales, ¿ya?, van a ser elegidas por el voto universal y directo. Antes eran por colegios electorales y en esta oportunidad, en el año 63, durante el gobierno de Belaúnde, pues se va a lograr que yo escoja a mi alcalde, ¿no?, y por medio del voto universal y directo, ¿no? En el caso de Lima, hay un personaje importante, reconocido, ¿no?, que pertenecía a la democracia cristiana. Recordemos que durante este gobierno de Belaúnde se alió con la democracia cristiana, que al unirse, por si acaso, hubo un gran grupo de la democracia cristiana, de líderes, que no estuvo de acuerdo con la unión con Acción Popular y se separan de la democracia cristiana. ¿Ya? Quien lidera ese grupo es Luis Bedoya Reyes.
ya, también conocido como el Tucán, ya, le llamaban así, no le pusieron ese apodo porque tenía obviamente una nariz un tanto amplia y grande, ¿no es cierto? Con un pequeño ganchillo ahí parecía, y entonces por eso le decían el Tucán. Y de hecho, eso es una anécdota muy interesante que el señor Luis Bedoya Reyes compartió en una de las entrevistas allá por el año 80, ¿ya? En donde decía, pues, él señalaba que muchos diarios le habían puesto el Tucán como una manera de burla, ¿no? Entonces él aprovechó eso y le dio la vuelta. Entonces agarró y le decían, Tucán, Tucán, ¿no? Y él agarró eso y su esquema de, obviamente, su logo, básicamente de campaña va a ser el Tucán, pero también, ¿no? Van a utilizar eso como lema de Tucán, Tucán, tu candidato, ¿no? Y así se hizo más conocido, ¿ves? Entonces, bueno, él se lanza a la alcaldía y logró ganar, ¿ya? Gana frente, por si acaso, a su ex partido, Democracia Cristiana, que se había unido a Acción Popular y había lanzado un candidato aparte. Pero bueno, ganó con un 51%, imagínate, o sea, el 50 más uno. ¿Ya? Y bueno, pues vamos a ver ahí, vamos a tener también obras públicas muy interesantes. Por ejemplo, la vía expresa de Javier Prado se inicia justamente la construcción con Luis Bedoya Reyes, porque él decía que ya, o sea, el centro de Lima para ese tiempo, la década del 60, recuerda la migración del campo a la ciudad, era necesario tener un acceso, una vía rápida para llegar a las zonas del sur hasta el centro de Lima, ¿no? Entonces ahí es donde eh, José Amílcar, tranquilo, tranquilo nomás, tranquilo, recién ha pasado, me parece, un mes y este va a ser 2 meses. Ya ves, yo que siempre digo, el peruano siempre es desesperado, ya quiere ya resultados, ya, ya, ya. Esperaos, esperaos, ¿ya? Ay, qué horror, Stephanie. El voto es universal y secreto, ahora. Universal, directo y secreto es ahora. Tranquilo, José, no hay que ser desesperados. Así somos todos los peruanos. Siempre queremos ya ver, pero cuando ni siquiera dejamos, como dice, hay un dicho que dice, no me acuerdo cómo decía mi abuelita, pero que significa pues que deja todavía trabajar y cuando veas de repente 1 año, 2 años, que no, 1 año ya al máximo, ¿no? Que no avanza, pues exijan, exijan. Eso es la idea también, ¿no? Estar monitoreando lo que está haciendo. Así que, bueno, ahora recién, creo que tiene 2 meses, recién, ¿no? Porque ha iniciado en enero, además. Y además con todas las protestas en el centro de Lima, un poquito complicado hacer cosas, pero ya. Después hablaremos tal vez de él, tal vez, tal vez. No creo que lleguemos a eso porque, en fin, es 2023. Bueno, sigamos con Belaúnde, entre otras cositas de repente que hay que mencionar, ¿ya? Eh, bueno, él también promueve mucho la agricultura, es una persona que conoce obviamente la sierra, la costa, la selva, y por ese motivo es necesario, dice, para él llevar a cabo, ¿no? Proyectos de reservorios, ¿no? Importantes para poder garantizar también el desarrollo de las áreas agrícolas. Y por eso en el año ya 64, ¿ya? Él logra hacer que se promulgue una autorización para financiar un proyecto, el proyecto de reservorio de Tinajones, ¿ya? De hecho, se crea una comisión ejecutiva para este proyecto con el objetivo, ¿no? El proyecto de reservorio de Tinajones para poder mejorar la actividad agrícola y obviamente ganadera de esta zona, ¿no? No, en este gobierno no, él establece ya como ley y norma, que ya había en realidad, pero como que se establece que la educación será gratuita. Eso no implica que todas las universidades serán gratuitas. O sea, va a haber la educación desde inicial hasta una superior por parte del Estado, será una educación gratuita. Eso es, por parte del Estado, o sea, las universidades estatales. Pero las universidades particulares, obviamente, antes también había esa idea, pero la idea era ahora concretar, ¿no? Porque se había dado hasta cierto punto la gratuidad en primaria, por ahí en secundaria,
pero la idea de Belaúnde era decir, el Estado debe garantizar la educación desde inicial, o sea, desde que comienzas hasta que tengas un estudio superior. Por eso se da esta ley. No es que antes no existiera, sino que por partes había o solamente en algunas áreas. Entonces, para ordenar, digamos así, el aspecto de las preguntas si era gratuito o no la educación, ¿no? Eso es, por si acaso. ¿Ya? La esperada ley de la reforma agraria se va a postular o se va a dar en el año 1964, ¿ya? Que, bueno, obviamente afectaría principalmente a los latifundistas, eh, mm, latifundistas, pero que son no cultivadores, ¿no? Porque así se le permitió. La ley mira cómo fue, ¿ah? La ley era, se supone que la que presentó Belaúnde era para que se pudiera comprar tierras a los latifundistas, sean que no produjeran en sus tierras, porque hay latifundistas que tenían sus haciendas y no producían, solo tenían sus tierras, ¿ves? Y había otros que sí producían, por si acaso. Entonces, él presenta la ley para comprarle a los latifundistas en general, ¿no? Pero el Congreso dice, no, 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 tú no puedes comprarle la tierra a los latifundistas que exportan, o sea, que producen, ¿no? Sus tierras, porque estarías afectando su economía particular y también la del Estado, ¿no? Obviamente. Entonces, modifican la ley de la reforma agraria y finalmente, pues, le dicen que puede comprarle las tierras a los latifundistas, pero aquellos que no cultivan, los cuales, por cierto, son pocos, y aquellos que no cultivan normalmente no tienen grandes extensiones de tierras. ¿Ves? O sea, Milcar, pero la educación en academia es una educación privada, no es pública. Lo lamento. Bueno, entonces, esta ley señalaba que se le podía comprar tierras a los latifundistas que no cultivaban las tierras tanto en la sierra y en la costa, ¿ya? Y obviamente dejaron bien en claro, ¿ah? No puedes tocar los latifundios que tenían un rendimiento eficiente, es decir, que producían, ¿no? En base a esas tierras, como por ejemplo los territorios o los latifundios agroindustriales de la costa, ¿no? Y bueno, la idea era indemnizar a los propietarios afectados, o sea, tomar esas tierras, obviamente pagarles, ¿no? Y la idea era que se haga de manera pacífica y no violenta, ¿ves? Kelly, ya pues Kelly, te pasas. ¿Dónde queda el derecho al trabajo y el pago? Ya ves, lo que es para uno es para otros. Obvio, ¿sí o no? Imagínate, si yo trabajo free, que puede ser algunas veces quizás, ¿qué será que siempre trabaje free? ¿De qué comen? ¿Ah? ¿Qué comemos? ¿Te das cuenta? Bueno, ya. Ahí te das cuenta que el derecho, que puede ser para algunos positivo, para los otros no. Ujú. Por eso hacer leyes no es tan fácil, porque la idea no es vulnerar a los demás, haciendo beneficio a otros. Ok, bueno, esa es cuestión de derecho y ya. Mi ahorro es progreso y mi trabajo también, ¿o no? Ay, 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 Kelly, cuando seas profesional que te digan eso, a ver, pues Kelly, trabaja gratis, Kelly. Ah, ya, muy bien, Kelly, así me gusta, así me gusta. Eso es un debate para otra oportunidad. Ajá, claro, claro. Exacto, exacto. Con ese eslogan así nos quedamos. Claro, Jonathan. Ujú, claro, claro. Ya te quiero ver cuando crezcas y trabajes. Claro, claro, Jonathan, claro, claro. Bueno, sigamos rápidamente, pues recordemos que aquí, aunque hubo impedimentos políticos, además cambiaron muchas veces, por si acaso, ya, cambiaron muchas veces de continuamente de ministros, porque eran pues interpelados a cada rato por el Congreso, ya que había mayoría del APRA 1, ya pues cada rato llamaban al pobre ministro y decían, oye, y esto y aquello, y lo interpelaban y tenían que cambiar los gabinetes,
Y bueno, un caos, ¿no? Eso también generó una gran inestabilidad política que tú y yo sabemos, ¿no es cierto? Que Jonathan, ya pues, sin propaganda acá de tu camiseta, por favor, tranquilo, tranquilo. Ya, entonces, vamos a ver. Él manda, más allá de del caos y conflicto político que hubo durante este tiempo, ¿no? Más allá de todo eso, pues va a llevar a cabo obras, ¿no? Entre ellas, de repente llama la atención una de ellas, que va a ser la idea del fomento del cooperativismo, ¿no? La acción de que aquellos sistemas vamos a construir diversas obras en donde el Estado mandará, obviamente, materiales y mandará a algunas personas para que guíen el trabajo, pero se pedirá a la comunidad que participe de la construcción de ellas, ¿no? Que pueden ser parques, pueden ser pistas, pueden ser de repente veredas, ¿no? Algunos centros deportivos, entre otras cosas que la misma localidad iba a necesitar y que por ende el hecho de que colaboren todos para su construcción debe ser importante y vital. ¿Ok? Entonces, ahí está la cooperación popular, así se le llamó a ese trabajo, ¿no es cierto? En donde se busca la integración de todos, el Estado y la población trabajando juntos para el bienestar de la comunidad. Ese era el objetivo. En el año 65 también se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que, bueno, recordemos que había un aeropuerto en Limatambo, no sé si ustedes se ubican entre el Sanjón y la avenida Javier Prado, más o menos, ya, ahí estaba. Y obviamente como la ciudad crecía hacia el sur, pues tenían que sacar de ahí, ¿no? Ya, chicos, por favor, céntrense en la clase. Muchísimas gracias. Ya, vamos, vamos. Gracias. Ok, entonces, como la ciudad crecía y también las empresas privadas aéreas o de aviación también, pues estaban llegando al Perú, pues era necesario una pista aérea mucho más amplia, un espacio también para las aerolíneas. Así entonces se trasladó el aeropuerto al Callao, ¿no? Eh, la idea era obviamente mejorar la calidad, pero también se hizo lo mismo con algunos aeropuertos que ya existían al interior del país, pero para darle una mayor calidad, ¿no? De uso. Es por eso que se refaccionaron y se construyeron terminales aéreas que eran importantes dentro del Perú, como es el caso del aeropuerto Velasco Astete en el Cusco, o de repente los aeropuertos de Puerto Maldonado y Pucallpa, que también obviamente fueron mejorados, ¿ya? Y se va a iniciar también durante este gobierno la construcción del aeropuerto de Iquitos, y la base aérea de La Joya también en lo que es la selva. Recordemos que que Belaúnde tiene claramente la idea que hay que integrar a la selva al territorio nacional, es decir, ya está, ¿no? En teoría, pero en la práctica, pues pareciera que estuviéramos separados. Entonces, la idea era también justamente modernizar bases para poder acercar mejor, ¿ya? También crea el Banco de la Nación en el año 66 y esta institución en realidad reemplaza la Caja de Depósitos y Consignaciones, y el objetivo es principalmente facilitar la captación de impuestos de los contribuyentes. O sea, el Banco de la Nación va a cumplir la tarea de cobrar impuestos, ¿no? Pero también proporcionaba algo más, el hecho de tener algunas funciones como un banco comercial, ¿no? Entonces, por eso es que fue necesario eliminar la caja de depósitos que solamente cobraba tasas e impuestos, en este caso impuestos, porque ahora se quería dar otras facultades también, obviamente por medio del Banco de la Nación. ¿Ya? Vamos a ver pues también una importante, ¿no? Acción, especialmente en el norte. ¿Ya? El cooperativismo significa que la población y el Estado se pongan obviamente de acuerdo para trabajar en conjunto para lograr el objetivo, un objetivo común, de bienestar común. Y eso se puede ver por la cooperación popular. Es ese programa, como dije hace un momento, que el Estado proporcionaba los materiales y a algunos trabajadores para que supervisen y la población colaboraba con la construcción, ¿no? Eso no era algo obligatorio,
O sea, no es que sí, todos van a hacer eso, no. Habrían obras públicas que en algunos sectores faltaban y entonces ahí es donde se pedía a la población que colabore. Y la población colaboraba porque eran, obviamente, obras que ellos requerían. Una pista, de repente, calles limpias, parque, ¿no? Y el objetivo es que al inaugurar después de eso, como la población lo ha construido, le ha costado y es parte de, ya le ha costado en el sentido de que yo he trabajado, ¿ya? Yo he trabajado en ese lugar. Entonces, el objetivo no era solamente la cooperación de construirlo, sino también la idea de que lo puedan preservar, ¿ya? Que lo puedan obviamente mantener y que las generaciones que vengan sepan que eso lo han hecho, obviamente, personas que han vivido ahí, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, no hay que maltratarlo, ¿ves? Eso era el objetivo, porque lastimosamente cuando, no todos, pero cuando tú no lo hiciste, entonces te da igual, lo rompes, destruyes, pintas, ¿no? Porque me da igual, ¿no? Pero si yo he participado en esa construcción, es parte de mi comunidad, embellece, además da no solamente mayor seguridad o mayor limpieza, o de repente un centro de entretenimiento, de repente pacífico, tranquilo, saludable. Entonces, con mayor razón, pues yo voy a buscar que eso se mantenga, ¿no? ¿Ves? Y el objetivo es que esa idea se mantenga entre las familiares y las generaciones que vivan ahí. ¿Ves? Bueno, también va a comenzar a hacer proyectos de irrigación. Como te dije, el objetivo era fortalecer la agricultura, hacer que más tierras obviamente produzcan, que la gente tenga la posibilidad de tener mayores ingresos, ¿ya? Entonces, y no, él estudiado en la universidad, en una universidad norteamericana, sí. Ujú. Enseñó en la PUC, sí, también. Y en la UNI fue decano de la Facultad de Arquitectura. Bueno, debido justamente a este objetivo de poder llevar a cabo, obviamente, la ayuda y colaboración a los agricultores en sectores que de repente tenían escasez de agua, pues se hicieron obras de irrigación, ¿ya? En la zona de Lambayeque, La Libertad, Arequipa, ¿ya? Y también se construyeron represas, ¿ya? Para lo que viene a ser la represa de Pañe, de Agua Blanca en Arequipa, ¿no? Para que no escasee justamente este elemento que era tan importante para la población, ¿ok? Ahí está. Ya. Entonces, vamos a ver. También, bueno, con la misma política del hecho de construir viviendas, claro que los gobiernos pasados era para la clase obrera, pues él también inaugura la residencial San Felipe, ¿ya? Y él va a ser el arquitecto de la justamente residencial San Felipe, ¿no? Que es este conjunto de departamentos para la clase media relativamente alta ubicada en Jesús María, ¿no? Bueno, en el resto del país también se hicieron complejos habitacionales por sectores populares, también profesionales, de educación, de policías, o sea, por ejemplo, centros residenciales para, ¿no? En este caso, pues, docentes, para los policías, para los militares, ¿no? Que eran de repente una residencia en donde se le da facilidades a esos profesionales en base a su carrera, su cooperativa, ¿no? Para que puedan, obviamente, comprar, ¿ves? Sí, la London Pacific era la que estaba a cargo. Ujú, exacto, de la IP, lo que viene a ser la explotación del petróleo. ¿Ya? Bueno, Fernando Belaúnde también era muy apreciado a nivel internacional, participa en la cumbre de jefes de Estado de Gobierno de la OEA, ¿no? Que se dio en Punta del Este, en Uruguay. Y ahí, bueno, va a suscribir una declaración que los presidentes de los países de América van a, obviamente, redactar. ¿Ya? Entonces, bueno. Eh, él es el que establece los 100 primeros días, ¿no? Por si acaso. Él dijo, en 100 primeros días ustedes evaluarán mi trabajo, ¿no? O sea, en 3 meses y pico y 10 días más. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, como que ya ahí dicen, a ver, vamos a evaluar los 100 primeros días del presidente, ¿no? Desde ahí vino eso, ¿ya? Se cambió con Leguía, no José. Ese cambio viene en la República Aristocrática. Antes de la Primera Guerra Mundial, empresarios ingleses comenzaron a buscar, a retirar sus capitales y buscaron capitalistas
principalmente los norteamericanos, eran los que querían ingresar, así que la London tuvo esa oportunidad de darle a la IPC, traspasarle, ¿no? La explotación, por si acaso. ¿Ya? Ok, bueno, entonces, va a haber también otros trabajos de construcción importantes, como la central hidroeléctrica del Mantaro, ya también lo que viene a ser el complejo, el centro hidroeléctrica de Mantaro es una de las mayores plantas en realidad de energía eléctrica del Perú. Y básicamente está compuesta de 3 represas que ayudan a la formación, ¿no? De este centro, que uno es Tablachaca, la otra es Santiago de Antunes de Mayolo y la otra es la Central Restitución, por si acaso, ¿ya? Ahí está. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Distintas obras, como vienen a ser también ampliaciones en la hidroeléctrica del Cañón del Pato, en Ancash, ¿ya? Por cierto, que aumenta una capacidad, ¿no? Importante, casi del 100%. Y bueno, obras públicas hubieron muchas, ¿ya? Como estamos obviamente mencionando. También hubo un plan vial para construir un sistema de vías de comunicación que integraran todas las áreas de producción agrícola. Eso hubiera sido excelente. Imagínate una carretera que una a todas las zonas agrícolas del Perú, para unirlos con los diversos mercados, que ya era más rápido los productos, ¿no? Bueno, eso era parte también del programa Cooperación Popular, o sea que los campesinos también de la zona colaboraran con la construcción, ¿no? Ya para, obviamente, facilitarlo. Y bueno, se comenzó también a construir la carretera marginal de la selva. Recordemos que el objetivo era integrar a la selva, ¿no? Al lado de lo que viene a ser la sierra y la costa. Y hoy en día esa carretera se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Y bueno, estaba para ese tiempo aislada y la idea era obviamente vincularlo con la sierra, interconectarla también con los países vecinos, ¿no? ¿Y con qué carretera? Con una carretera, esta carretera tendría contacto con la carretera de Chinchipe que está en Ecuador, o sea, era una carretera que iba a unir el Perú internamente, costa, sierra y selva, pero también a la vez esta carretera se va a unir con otras carreteras de, el exterior, ¿ves? Entonces, por eso era importante la idea, ¿ya? El plan era, obviamente, interconectar la frontera de Ecuador por el norte y también parte de Madre de Dios, ¿no? Eso era el otro punto, de norte a sur, ¿ya? Que sea así, un tanto transversal, ¿ya? Bueno, también durante este gobierno se construyó la Pampilla, que es la refinería que está en Ventanilla, ¿ya? Y de esa manera algo inteligente e interesante pasó, y es que ya no, como el Estado obviamente construyó esta refinería, ya no dependíamos de la refinería de la IPC. Entonces rompió ya el monopolio que la IPC tenía al refinar ellos el crudo, y ahora el Estado también tenía el suyo. ¿Ves? Ahí está. Y bueno, también se van a ampliar muchas siderúrgicas, como la de Chimbote, ya, que era la de repente en donde mejor se va a visualizar. No olvidemos que durante este periodo se da el boom pesquero. Y bueno, también se va a dar un apoyo a lo que viene a ser la Pampilla en Ventanilla. Pero ya existía eso. Lo que se va a hacer es ampliarse. Se amplía. Ajá, claro, solamente se amplió. Pero ya existía desde el gobierno de Belaúnde. Ujú. Ya, ok. Bueno, así entre otras, ¿no? También se adquieren Mirage, por si acaso, de Francia, para la Fuerza Aérea del Perú. Igualmente, en el caso de la Marina y del Ejército, el objetivo era renovar, obviamente, el material bélico. Y también logró tener grandes inversiones en la salud, ¿no? En la educación. La idea era tener mayor posibilidad, ¿no? De dinero para poder hacer más gastos públicos, pero que sean obviamente a favor de obras, ¿ya? Entonces, vamos a ver
rápidamente un poco pues esta vida de Belaúnde Terry, que intentó obviamente ser positiva. Para mala suerte, pues también hubo, por si acaso, delitos de corrupción, delitos que atacaban básicamente no a él directamente, sino a sus ministros. Y bueno, pues no es que, obviamente él no, se supone para muchos, ¿no? Él debió saber y todo lo demás, pero él señalaba o él señaló que él no sabía, ¿no? Lo que estaba pasando y por eso cada vez que obviamente había este tipo de casos, automáticamente sancionaba y sacaba a su ministro, ¿no? En el caso de, claro, los casos que hubo, básicamente. Con respecto al acta de Talara, recordemos que esta fue una reunión entre la IPC, la empresa petrolera fiscal y el Estado peruano. En esta reunión se acepta, la IPC acepta pagar, ¿no? Las deudas que por el laudo de París supuestamente no debía ya pagar. Pero ok, la IPC acepta porque recordemos que Belaúnde dejó bien claro que él no estuvo de acuerdo con el laudo de París. Y eso fue una alerta, obviamente, para lo que vendría a ser, pues, eh, lo que vendría a ser, pues, justamente, en este caso, ¿no? En la IPC, ¿no? La IPC ya se le acababa el tiempo de explotación y pretendía que el gobierno de Belaúnde le diera más y el resultado de esto, ya pues inician las conversaciones, por eso también acepta pagar, porque sabe que si el presidente no estuvo de acuerdo con el laudo de París, es obvio que cuando termine mi contrato no me va a querer, obviamente, renovar, ¿no? Y la IPC sí o sí quería renovar y quedarse. Entonces, por eso en esas conversaciones acepta la deuda, pone un cronograma de pago, ¿no? Y bueno, hay algunas concesiones que hasta ahí no se sabía, esas concesiones, solo se sabía que el IPC aceptaba, obviamente, pagar la deuda y como resultado de eso, ya, obviamente, el Estado decidió darle más tiempo de explotación. ¿Por qué? Porque se supone que el problema del IPC era que, como cualquier otra empresa, estaba explotando, pero no estaba pagando lo que tenía que pagar. Entonces, por ese motivo es que la gente como que tenía un sentimiento, ¿ya? De querer, pues, no darle más la explotación a esta empresa. Pero bueno, como Belaúnde logró que aceptaran pagar, hiciera un cronograma de pago y todo lo demás, en ese momento Belaúnde pasó a ser pues el máximo, ¿no? Lo máximo. Y el resultado de eso fue pues prácticamente que esos acuerdos hasta ahí bien, pero no se supo de la entrega de algunos beneficios. Lastimosamente, en la página donde había más beneficios. ¿Por qué? Porque en la página anterior ya venía diciéndose qué concesiones le iba a dar el Estado peruano a la IPC. Y ahí se señalaba que la refinería de La Pampilla, que era del Estado peruano, iba a ser controlada y administrada por, o sea, en pocas palabras, el Estado le cedía a la IPC, lo cual era ilógico, porque, o sea, ¿por qué le entregaríamos si obviamente hemos construido ello para romper el monopolio y tener un lugar nosotros donde llevar a cabo, ¿no es cierto?, la producción y refinar el crudo. Pero bueno, y por eso eso alertó. Y cuando se iba a ver los siguientes puntos, con sorpresa, la página donde supuestamente debía estar, no, esas concesiones no estaba. Eso fue el escándalo, obviamente, a partir de ahí, pero donde pasó de ser de un héroe que había logrado que paguen, ¿no? Esta empresa que se había burlado de nosotros por décadas, a ser un presidente traidor. Y así es como entra, obviamente, las Fuerzas Armadas, nuevamente por última vez, ¿no? Liderados por ellos al menos, el gobierno del señor Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? Entonces, eso obviamente va a generar que se lleve a cabo pues un golpe de estado. Velasco entra, ya sabes, en la madrugada, ¿ya?
Al fin pagó, pues no, recuerda que cuando entra Velasco el 3 de octubre del 68 para darle un golpe de estado a Belaúnde, que por cierto saca a su familia así de golpe, ¿no es cierto? Y le dice, te vas porque te vas, si no te vas te hacemos un juicio, pero no un juicio penal para un civil, sino un juicio militar, los cuales tenían por si acaso sanción de pena de muerte. Así que prácticamente fue obligado a irse de acá, del país, y fue llevado hasta el aeropuerto que inauguró y lo subieron a un avión, ¿ves? Y a los 6 días, Velasco va a la hacienda de la Brea y Pariñas, donde está la zona de explotación del petróleo, o sea, la empresa IPC, y lo expropia, así, sin más. No les da opción de que, oye, que paguen, oye, otro documento, otro acuerdo. No, 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 no. Lo vamos a expropiar, así de simple, rapidito más, se van de acá. Obvio, la empresa que tiene ya un acuerdo firmado por el Estado, legalizado, se va a quejar y va a decir, oye, yo tengo todo el derecho, ¿no? De poder estar acá, tú no me puedes sacar, acá están mis capitales, acá está mi inversión y todo lo demás. Pero, pues, es la Fuerza Armada, tiene el poder militar y lo sacó el día 9 de octubre del año 68. Una vez que expropió, o sea, se lo quitó la propiedad, luego la propiedad pasó a manos del Estado, o sea, fue estatizada. El Estado lo toma como suyo y le pone el nombre de Petro Perú, nombre que hasta hoy todavía tiene, ¿no es cierto? Y bueno, y entra por primera vez la fuerza, ¿no es cierto? Militar, ya, por segunda vez, el ejército, la familia marina, ya, pero esa alianza no duró. Ya tú dirás, ¿por qué, profesora? Lo que pasa es que ellos tenían un proyecto. El proyecto era el proyecto nacionalista. El objetivo era que tratar de darle especialmente a los sectores que hasta ese momento en la historia del Perú no habían sido reconocidos, vistos, ¿no? La oportunidad de salir adelante. Esa era la idea. O sea, darles sí elementos, pero para que ellos trabajen y avancen. Y si ellos lograban eso, a la par también lograrían que un gran sector de la población peruana pueda sostenerse por sí mismo y sin que el Estado obviamente esté generando bonos ni esté entregando cositas, ¿ves? Entonces, el proyecto era interesante, el problema es cómo lo llevaron a cabo, que no funciona, pues cómo lo llevaron, ¿no? Y además que Velasco, que era del ejército, pues prácticamente tomó la batuta de todo, ¿no? Se supone que la junta militar tenía que gobernar, la junta. Velasco era el representante de la junta, que es otra cosa. Pero de pronto Velasco comenzó a hacer los cambios a su parecer y eso no gustó ni a la FAP ni a la Marina. Por eso es que al poco tiempo se retiran. Entonces queda el ejército. Pero dentro del ejército también va a haber facciones que no están de acuerdo con el mismo. ¿Ves? Obviamente en Velasco, y por eso se separan. Por ahí alguien me puso, Belaúnde se hubiera quedado, es que no podía quedarse. Si se quedaba, le hacía un juicio militar. Y con un gobierno militar que ya tiene en contra a alguien, ¿quién me garantiza que tenga un juicio seguro? A ver, dime tú. Si tú sabes que ya de por sí, obviamente te quieren sancionar antes de que el juicio se dé, y sabes que es un gobierno manejado por los militares, pues entonces yo tampoco me quedaría. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. Nadie me garantiza que realmente el juicio va a ser, obviamente, con los principios legales. Lo mismo, por ejemplo, fundamentó Alan García cuando se fue en su primer gobierno, ¿no? Y eso también hay que analizarlo, ¿no? Porque él tampoco se fue así nomás, o sea, no se fue al toque, por si acaso. Él en realidad, cuando se fue casi después de un año. Y es porque cuando entra Fujimori al inicio, como que él normal, o sea, no se iba a ir. Pero Fujimori comienza a, obviamente, llevar a cabo medidas y de persecución y lo quiere meter a la cárcel. Dice que tienen que ir a la cárcel por tales, ¿no? Pero como no había garantías, ¿no?
constitucionales, jurídicas, ¿no? ¿Quién me garantiza en un gobierno de Fujimori que realmente si él me quiere capturar, meter en la cárcel, si va a haber o no? ¿Ves? El debido respeto al proceso. ¿Te das cuenta? Es por eso Belaúnde no podía quedarse. Eh, claro, la IPC, por si acaso, la International Petroleum Company, es una subsidiaria, o sea, es una empresa que representa a otra empresa mucho más grande, como por si acaso pasaba en otros países de América, de Latinoamérica. La IPC, pero claro, con otro nombre, había en Bolivia, había en Venezuela, y todas pertenecían a una misma empresa, ya que era la Stein Oil. La Stein Oil era una de las empresas, es una de las empresas, hasta ahora todavía es una de las familias más ricas y pudientes de Estados Unidos. Entonces, el gobierno norteamericano tiene que buscar la manera que esas grandes inversiones, de que más inversionistas entren a países, sí, pero esos grandes capitalistas norteamericanos, que son la base de su propia economía, pues garanticen su estabilidad. Entonces hay una presión, no solamente económica, sino una presión obviamente política, porque van a tener obviamente que buscar la manera de que se mantenga. ¿Ves? Entonces hay una fuerte presión. Leguía, por eso también fue presionado, ¿ya? ¿Para qué? Obviamente para que se le entregue el poder. ¿Ves? Bueno, este es un movimiento básicamente nacionalista. Ese es el objetivo. El nacionalismo implica que básicamente ellos al menos lo obtenían así, que toda la nación peruana realmente tenga los derechos. O sea, no derechos porque te voy a dar derechos, ¿no? Reconocerles y darles las condiciones para que puedan desarrollarse. ¿Ves? Mira la diferencia. No es que yo te voy a dar a todos, les voy a dar. No, 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 no. Yo voy a dar las condiciones, especialmente a aquellos grupos que no han tenido la posibilidad de avanzar solos o que no han podido avanzar solos, que son la mayoría. Porque hay otro grupo de peruanos que sí ha podido avanzar. O sea que haya tenido o no haya tenido, hay un grupo que sí ha podido avanzar, pero hay un gran grupo que no. Entonces, a ese grupo lo que vamos a hacer es darle mejores condiciones, no mejores en el sentido de que haya una diferencia con los otros, sino las condiciones apropiadas para que puedan desarrollarse solos. Y el nacionalismo justamente buscaba eso, que los recursos, ya, y los bienes y beneficios, pues caigan en los peruanos, ¿no? Especialmente en aquellos sectores que han sido más olvidados, que es el caso de los obreros y los campesinos, ¿no? Que le cambia el nombre, ¿no? De indígenas a campesinos. Y bueno, tiene una gran influencia de izquierda, por más que Velasco decía, no, yo no soy socialista, no soy comunista, pero los mecanismos que él utilizaba principalmente eran de izquierda. Además, su filiación marcadamente con la URSS es algo que dejaba muy en claro de que él tenía al menos ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando se habla de militares, normalmente uno piensa, es la derecha extrema. Eso es falso. El plan Inca, que está liderado por militares, en realidad tenía, obviamente, un pensamiento y una afiliación izquierdista. Por eso cuando nos dicen, todos los últimos gobiernos, ¿no? Han sido de derecha y todos han sido un fracaso. En realidad, el de Velasco es izquierdista. El de Alan García, su primer gobierno, fue izquierdista, con medidas económicas izquierdistas. De hecho, lo que Alan García planteó en su primer gobierno es lo que quieren plantear o plantean ahora los de izquierda, que es un sistema que ya ha fallado en nuestro país, ¿no? Pero claro, como no sabemos y nos hacen, algunas veces nos dicen sí, pero es de derecha porque es del APRE, el APRE es de derecha. Mucho cuidado, hay partidos que tienen facciones de derecha y de izquierda. Y en el caso de Alan García, ¿no es cierto? La facción izquierdista que estaba representada en ese momento por Alan García, pues ganó, ¿no? La presidencia dentro del APRA y por eso es que lo lanzaron él como candidato. Y por eso cuando logra ganar, él aplica una medida de, obviamente, izquierdista. Humala, ni siquiera creo que sabía izquierda o derecha, la verdad. Porque parecía de izquierda, muy extrema, y luego ya su hoja de ruta, ¿no es cierto? Y después nada, entonces, también. También hay que identificar a aquellos que se bañan de la bandera izquierdista y ni siquiera han leído lo mínimo de lo que es el pensamiento socialista, comunista, ¿no?
O sea, el Capital no lo es todo, chicos. La obra de Marx no lo es todo. Hay muchos otros documentos y muchos otros autores que fueron y han nutrido el pensamiento de la ideología comunista y socialista. Entonces, en verdad, llamar comunista a cualquiera tampoco es. Tampoco es. ¿Ya? O sea, no creamos que porque hay grupos ahora que toman ideas de ese pensamiento y claro, lo toman fervientemente, lo gritan, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, es un izquierdista, un comunista. No, los verdaderos comunistas, socialistas que han habido, y es cierto, hay recalcitrantes, o sea, son aquellos que creen que no hay otra opción también, ya como en todo, ¿no? Hay de derecha también, gente de derecha que es recalcitrante, ¿no? Es decir, que creen que la única opción es por medio también del pensamiento de derecha, ¿no? También hay, como todos, las ideologías hay extremos. Pero han habido muchos representantes de izquierdas que han sido personas razonables, consideradas, obviamente saben, ¿no? Debatir y fundamentan, ¿no? Saben fundamentar. En cambio, hay otros que solamente repiten la letra común y cuando le piden, a ver, aplíquelo en la realidad económica, o sea, lo que usted dice, a ver, demuéstremelo, no saben cómo hacerlo. Ese es el problema. El problema no es que no seas comunista, capitalista, no sé, socialista, no lo seas. El problema es que asumimos serlo cuando ni siquiera nos formamos ideológicamente y cuando ni siquiera podemos proponer cosas que en la realidad práctica se pueda dar, porque una cosa es lo que debe ser y otra es lo que es. Y cuando tú hagas tu carrera, todas las ciencias tienen eso. O sea, lo que debe, especialmente las ciencias sociales, ¿no? Como la economía, por ejemplo, como el derecho, lo que debe ser y lo que es. Y hay que procurar que lo que es se acerque o sea lo que debe ser. Pero para eso debe haber condiciones. O sea, no pasa por una ley. Voy a hacer una ley en la que todos deben hacer esto. No, amigo, porque tenemos esta característica y de repente, por más que tú pongas esta norma, como somos, no vamos a poder lograrlo. Entonces debe haber un proceso. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, alguien que sabe de eso, alguien que ha estudiado eso, alguien que obviamente sabe de proyectos, de procesos, de sociología, de la problemática de tu país realmente, no puede decir, mañana mismo, dentro de un año voy a terminar esto, voy a acabarlo, cuando es un problema complejo. Ahí te das cuenta nada más que esa persona definitivamente no sabe nada. El problema es que la mayoría de personas en el Perú casi no sabe nada y por eso votan como votan. Ese es el problema, ¿ves? Ahí está. Bueno, ya por aquí me está escribiendo dólar, inti, dólar, no sé qué me estaba escribiendo. Stalin, expropiados, industria, pesca, algo por acá me está escribiendo. Ya, ok. Escriben mucho ustedes, ¿ah? Mientras uno habla, creo que hay como 20 comentarios ahí. Imagínate si me siguieran en mis redes. Mentira, mentira. No, no, no. Ya. Es más fácil ser capitalista. No es que sea fácil. O sea, no es la facilidad, es la realidad que tienes. Eso es a lo que iba hace rato, ¿no? La realidad que tienes. ¿Qué sistema te da libertad para que tú puedas emprender? ¿Qué sistema te da la posibilidad que tú puedas decidir, ¿no? ¿Qué ser? ¿Qué sistema te da la posibilidad que puedas opinar? O sea, todo lo que estás haciendo ahora. Porque seamos realistas, ¿no? En una estructura socialista, comunista, como se ha aplicado lastimosamente y de donde se inspiran muchos de estos personajes que hablan de estas ideologías, se inspiran en Cuba, que no hay libertad. Esa es la verdad, por más que digan es un país libre, que de ahí exportan doctores. No los exportan. Exportar es decir, tú puedes ir a este país, ve, extiende la educación, el deporte, la salud, pero no pasa eso. Los mandan a un país, les dan un tiempo y les ponen en su visa, tienes hasta tal día para entrar. Si no entras, ya no entras nunca más. Y adiós tu familia, adiós tus hijos. Así es, por si acaso. ¿Ves? El que ha ido, tú eres extranjero, tú puedes salir y entrar, no hay problema. Pero el que es de Cuba no tiene la facilidad de salir. No es que mañana me voy a ir a Estados Unidos, pasado tengo plata, me voy a Perú, a menos que justifiques por qué estás yendo allá. ¿Ves? Y que sea una causa justificada.
Sumado que cualquiera no puede viajar porque en realidad las condiciones socioeconómicas de pago son terribles. Así que en realidad, yo una vez, hace unos 10 años, conversé con un cubano, ¿no? O sea, que en realidad antes había salas en donde podías conversar con distintas personas de distintos países. Y conversé con un cubano. Y él me decía, y eso tiene que ver con este contexto, porque estamos en la Guerra Fría, ya él me decía pues de que en realidad las condiciones en Cuba eran terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque te decían, a ti te gustaría vivir con una libreta en donde tienes que ir a recoger comida y en donde, por cierto, ni siquiera alcanza, ¿no? Que solamente te da leche si tienes un menor de edad, si eres un niño, ¿no? O si no, si tienes un anciano, porque si no hay nadie, no te dan leche, así que tú la tienes que comprar y te dan solamente 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo, y eso te tiene que alcanzar para el mes, ¿ves? El jabón, te dan solamente un solo jabón o una cantidad de jabón para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, él, por ejemplo, había estudiado economía, por lo que me dijo, y estudiar allá es complicado, por si acaso, tampoco es tan fácil. O sea, te dan una buena educación y eso sí me quedó bien claro, ya, por lo que me dijo, porque me dijo, acá te dan muy buena educación, la primaria y la secundaria, o sea, hacen que tú desarrolles tus potencialidades. Pero ¿sabes qué cosa pasa? Que cuando terminas la educación básica, o sea, la secundaria, ejemplo para nosotros, la universidad no es para todos. Y no porque haya que pagar, sino porque como la vida acá no alcanza, entonces cuando tú eres mayor de edad, no te queda otra que trabajar para ayudar a tu familia, ¿ves? Y solamente para que te des cuenta, dice, mi sueldo de un mes, ¿ya? Si yo quiero comprar pollo, ejemplo para comer 1 kilo de pollo, ¿ya? Cualquier evento familiar o algo así, mi sueldo, el kilo de pollo cuesta 3/4 partes de mi sueldo. Entonces, no es posible que yo estudie y trabaje a la vez. Al menos que me mate o sea, vaya igual, así me dedique, no alcanza. Entonces, entre pagar tus libros, ¿no? Porque la escuela puede ser pública, pero el problema es saber mantente, tus pasajes, tu alimentación, ¿no? Y si tienes una familia, es decir, papá, mamá, hermanos menores, con la situación económica, entonces no alcanza. ¿Ves? Entonces él me decía, ¿de qué sirve tanto desarrollar tus habilidades y destrezas? O sea, que sepas analizar, cuestionar todo, que sí lo logran en su educación primaria y secundaria. Por eso es que se elogia mucho a los educadores cubanos. Y sí, deberían ir a todas partes y que no los limiten con tiempo, que vayan y enseñen a distintos lugares del mundo para que a otros educadores también tengan esas facilidades y capacidades. Debería ser, eso sería grandioso. ¿Ves? Pero se limitan solamente en los lugares donde el gobierno desea que vayas. Tú no puedes ir a cualquier parte. Y tú, si tú vas, tú tienes que explicar por qué, para qué, a dónde vas. Por ejemplo, todas las orquestas de música de salsa cubana es el ejemplo de ellos. Se pueden quedar un mes, 2 meses acá, de repente 3, y luego tienen que volver. Y allá se quedan unos días y luego pueden retornar de nuevo. ¿Ves? Y eso es hoy, ¿ya? Te estoy hablando de ahora. Imagínate la Guerra Fría que era mucho más puntual esa diferencia entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, es problemático. Debe ser frustrante que yo pueda interpretar, analizar y todo y no pueda seguir una carrera. Él con todo terminó la carrera de economía, pero ahí viene no sé si es lo peor de todo el cuento, pero porque cada cosa que me decía era un poco más. Y luego cuando ya comencé a conversar, comencé a tener conferencias por la universidad con distintos grupos, también que provenían de Centroamérica y algunos de Cuba, pues te decían eso, ¿no? Ahora no te lo decían abiertamente, porque algunos venían por la universidad y claro, no podían decir así, ahí en Cuba, mira lo que está pasando. No. No podían hablar tampoco así, pues es como en China, que no puedes hablar en contra del gobierno, sino ya sabes, adiós. Entonces, son sistemas en donde no hay libertades. ¿Ves? Tú puedes tener la mejor educación, puedes tener también de repente la mejor salud, no creo. Hay buenos, obviamente, médicos sí, pero no que garantizado para todos la salud no hay. Puedes ir, obviamente, a la posta médica, tienes seguro, pero que sea una salud de calidad, ahí está el problema. ¿Ves?
Y bueno, lo peor de todo es que terminó su carrera, pero no hay dónde trabajar, porque recuerda que el Estado no hay propiedad privada. Bueno, para ese tiempo, ahora que se ha aperturado un poco, pero no hay propiedad privada. O sea, las empresas o bien son hoteles y los otros negocios principalmente dependen del Estado. Entonces, no hay libertad de que tú puedas decir, yo trabajo para el Estado, para una empresa privada. No hay oferta laboral solamente a menos que sea el Estado que convoque. Y lo otro es la mayoría de empresas hoteleras, pues, que hay ahí y que te toque. Y él era eso, ¿ves? Trabajaba básicamente en los hoteles, como el servicio. Entonces dice, yo soy economista, pero mira, estoy acá. Un poco triste la situación, o sea, es complicado. Por eso hay que ir a las realidades. Papel aguanta todo. La ideología, tú sabes que puede decir, queremos esto, queremos aquello. Bacán. Eso es lo que debe ser. Si está fundamentado y es libre y habrá derechos, bien. ¿A quién no le gustaría vivir así? Todos, o sea, sería absurdo preguntar eso, ¿no? Sería una persona terrible, quería, no, me gustaría que todos sufran, o sea, ni modo. Pero el problema no está en qué quisiéramos, porque todos queremos lo mejor. El problema está en qué quisiéramos, uno, y qué somos. O sea, el es y el lo que debe ser. Y el problema está entre esos dos. O sea, ¿cómo logras que lo que somos, lo que tenemos, los recursos, las falencias, lo que tenemos, lograr ese bienestar? Ya, en esa pregunta y en su respuesta está donde toda persona que tiene un mínimo de educación, investigación y de amor por sí mismo y a su patria debería buscar una lógica y no solo palabras. ¿Ves? Eso es importante. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, es así. Todo elemento de la sociedad que es el individuo debe de garantizarse sus derechos individualmente para luego tener derechos colectivos. Es así. Los derechos colectivos no siempre parten, o sea, de colectivo a individual es un poco complicado en la práctica. Mira la URSS, que por más que quiso, y tampoco cumplió muy bien el punto de comunismo, ¿ah? Porque en el comunismo no hay gobierno, por si acaso. En la teoría comunista claramente dice, una vez que se da las condiciones de igualdad, no existe, se disuelve el Estado. ¡Pum! Adiós, no hay Estado. ¿Por qué? Para los comunistas, o sea, en teoría propia, el Estado es un opresor, igual que el derecho, o sea, las normas. Las normas han sido creadas para oprimirnos. Cuando el ser humano obviamente sepa de la igualdad, que todos somos iguales, y lo sepa de manera consciente, ¿no es cierto? Ya no es necesario que hubiera normas. Eso es lo que decía Carlos Marx. Pero eso con la realidad es imposible, pues. O sea, si no hay normas, si no hay Estado, ¿qué pasaría? Siendo sinceros, ¿qué pasaría? ¿Ves? Entonces, hay personas que pueden escribir muchos en una etapa, pero no siempre se condice con la realidad. Y nosotros tenemos que ser muy capaces de saber, ok, de cada este sistema puede ser que saquemos esto, uno bonito, un ecléctico tal vez, pero que sea realista. ¿Ves? Que sea realista. No, el socialismo no es malo. Socialismo es una ideología que puede llegar a buen puerto si es que también se puede aplicar en la realidad. El problema es que los modelos socialistas o pseudo comunistas, como siempre les gusta llamarse comunistas, porque ahí, como les digo, faltan muchas cosas para ser comunista, pero en la práctica, no se han podido dar, ¿ves? Y no es necesario que digas, bueno, entonces vamos a probar si acá ocurre. No, porque como cualquier persona tú te das cuenta de que una cosa es la teoría y cómo somos nosotros. Es como decir, ok, yo quiero que este niño, por ejemplo, es un niño desordenado quizás, ¿no? Que tiene muchas falencias entre alimentación, salud. Y yo digo, bueno, en un año este niño va a ser un potencial total y va a ser un deportista y va a estar, o sea, no es que nunca lo vaya a poder ser. El asunto es darnos cuenta si realmente las condiciones y características realmente responden a esa posibilidad. ¿Ves? Pues digo, las ideologías son eso, ideas que proponen para tener un modelo, un sistema de vida mejor. Pero
hay que tener en cuenta también qué características presenta la población y en realidad lo que resulta, ¿no? Y lo que en ese momento necesita esa población para poder salir adelante. ¿Ves? Hay algunos sistemas eclécticos que toman del capitalismo y algunas cosas del socialismo y lo adaptan, ¿no? Y bueno, puede ser. De repente no necesariamente tiene que ser capitalismo y comunismo, socialismo, ¿no? De repente quizás algo ecléctico, si se puede, ¿no? Si se puede, ¿ves? Pero bueno, Velasco es parte de ese proceso. Es un proceso nacionalista de izquierda, que es un modelo, por si acaso, en donde busca que tanto campesinos y obreros tengan la posibilidad también de salir adelante. Y para eso lleva a cabo algunas reformas, como es el caso de la reforma, por ejemplo, agraria, que esta vez él sí lo hizo de manera radical, ¿ya? Pues él no le va a interesar si son latifundistas que no utilizan las tierras, no, 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 no. Latifundismo nada más, porque el objetivo en realidad de la reforma agraria en el tiempo de Velasco, su objetivo era eliminar el sistema latifundista. O sea, que no haya hacendados, no haya una familia, una persona que tenga grandes cantidades de tierra. ¿Ves? Ya, ahí está. Ok. El gamonalismo es un término, sí, que se utilizaba en el siglo XIX para los hacendados de la sierra. Sí. Y en el siglo XX se le conoce como latifundistas, tanto a los de la sierra como de la costa. ¿Está bien? Entonces el objetivo era eso, eliminar el latifundismo, que un grupo pequeño de personas controle una gran cantidad de tierras, ¿no? Y para eso entonces obligó, ahí viene el primer punto negativo del gobierno de Velasco. Pretexto, yo digo pretexto porque en realidad si tú quieres hacer algo positivo no tienes que dañar a otro, ¿ves? Porque si no, ¿cuál es el punto? No es que yo le quería hacer un bien a él, por eso le empujé a él o le quité eso porque le quise dar a él, a ella que le faltaba. Entonces, me estás haciendo un bien y al otro estás haciendo qué. En el caso de Velasco, hubieron algunas, el objetivo, la finalidad, el plan, era interesante, ¿no? De repente hacer los cambios, pero de manera legal. Algo que él hizo, entró, suspendió la Constitución del 33, gobernó por medio de un estatuto revolucionario, que es un reglamento creado por los militares, en donde se suspendían muchos derechos en realidad fundamentales, con el objetivo de poder hacer los cambios, que para ellos era necesario, ¿no? Hacer esto. Entonces por eso los ciudadanos tenían que entender que era importante, ya, que pues tener que hacer esas transiciones. Y en base a eso, pues deciden de que de ahora en adelante, para hacer la reforma, y como necesitábamos muchas tierras, pues tenían que quitarle a los latifundistas, ¿no? Y los obligaron. A ellos no les dieron la opción de que quieres vender, no, 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 no. Es simplemente vas a venderlo. Y tampoco le dieron la opción de que, a ver, ¿a cuánto lo vas a vender? Porque es tu predio. O sea, tú tienes el derecho de propiedad y tienes el derecho de decir, como es mío, yo puedo poner el precio que me dé la gana, pero no. El Estado mandó, obviamente, a sus supervisores para sacar un justo y precio, o sea, el precio real tal cual. Y ese te voy a pagar. Así de simple. ¿Ves? Y claro, tampoco es un pago, ¿ah? Tampoco fue un pago. Fue un bono en donde le ponían el nombre, la cantidad, y bueno, le decían que cuando el Perú pues tenga plata, lo cobre. Y la realidad es esta, que una vez que tomaron las tierras, ubicaron a las comunidades campesinas, por si acaso no se le dio tierra a cada familia, no, 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 no. Un grupo de familias forma una comunidad y la tierra se da a nombre de la comunidad. Ahora, cada familia de la comunidad va a recibir tierras, va a poder producir, eso sí, está garantizado. ¿Por qué motivo no se le da, obviamente, las tierras a el campesino, a la familia? Pues porque puede venderlas y luego volver nuevamente a la ciudad y decir que, ay, que no le fue bien, y nuevamente volveríamos a qué, a reforma agraria. No, pues una forma de garantizar que se quede ahí, se le está dando acá, o sea, un terreno para que viva, un terreno para que produzca, y además se le dio la facilidad del banco agrario. Es decir, el objetivo de Velasco era de que estas grandes comunidades campesinas hicieran lo mismo que los latifundistas. ¿Ves?
con la diferencia de que ahora van a producir varias familias y el objetivo era que produzcan en gran escala y buenos productos, no solamente a nivel nacional, si es posible también que lo exporten. Y eso hubiera sido genial. Eso hubiera sido genial porque eso implicaría que, imagínate, cada comunidad andina en la sierra, si se dedicaba a producir y explotar un producto de su región en gran calidad, no solamente para vender a nivel nacional, sino que hubieran exportado. Eso hubiera sido genial si el Estado hubiera dado asesoramiento, si hubiera supervisado, obviamente, el préstamo que se le brindó a cada una de esas familias. Lastimosamente no se hizo. Y entonces las familias utilizaron el dinero en otra cosa, el Banco Agrario quebró porque no hubo devolución de esos préstamos y automáticamente, pues, adiós el proyecto de reforma agraria. Y entonces tenemos familias empobrecidas, endeudadas y que igual no hicieron nada porque las tierras seguían produciéndolas igual que antes, ¿no? Como el sistema preindustrial, ¿no? La idea era mejorar la calidad de la producción, mejores, obviamente, nutrientes, de repente utilizar maquinarias para producir, pero no, ¿ves? Entonces, eh, básicamente, y por acá me dicen, no entiendo, las reformas agrarias se hicieron por el miedo de los campesinos. No, porque en ese tiempo todavía no había mucho eso. En realidad, el temor viene desde de Belaúnde, que la reforma agraria ya se está, la reforma agraria era algo que se exigía, porque ya las ciudades estaban tugurizadas, ya no podían, lastimosamente, avanzar, ¿no? Entonces, debido justamente a eso, es que van a, se exige desde Prado Ugarteche que se haga la reforma, que se traslade esas poblaciones de las ciudades a lugares donde puedan vivir. Pero en la década del 60, cuando aparecen los movimientos guerrilleros, Belaúnde sí tiene el temor de que los campesinos de la Sierra Sur Peruana, de la zona de la Convención, ya donde estaba de la Puente de Uceda, por ejemplo, Hugo Blanco después, se unan a estos movimientos guerrilleros y se hicieran más grandes. Entonces, por eso, Belaúnde aplica la reforma agraria principalmente en la convención, es decir, entregarle tierra a estas comunidades campesinas para que digan, ok, el Estado cumplió conmigo, entonces yo no tengo motivo para unirme con estos movimientos guerrilleros. No implica necesariamente que la comunidad se iba a unir, pero era por si acaso, para que no encuentren algún pretexto, por decirlo así, ¿ya? Y la verdad, ya existía, obviamente, partidos, ¿no? De izquierda, pero en realidad políticamente hablando, los partidos de izquierda que intentaron participar desde la década del 60 y en el 70 en distintos procesos electorales, no lograron que la población se uniera a sus discursos ni tampoco a sus pensamientos. El resultado de eso es que, pues, una facción de esos izquierdistas radicales, pues, comenzaron a tomar la idea de tomar el control del Estado a la fuerza. Eso implica, entonces, obligar al Estado la entrega de territorios. Y ahí es donde se crea el conocido, pues, movimiento terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Que viene de un proceso, ¿ah? O sea, eso tampoco es de golpe del 79 al 80, no. Abimael Guzmán, obviamente, es una persona que desde la década del 60 tiene ya influencias comunistas, socialistas, maoístas. De hecho, viajó hasta China. China tenía un programa en la década de los 60 que era el objetivo de que en diversos países, especialmente latinoamericanos, ya países del tercer mundo, para ser más exactos, ya el objetivo era captar a líderes de estos países que sean comunistas y capitalistas, obviamente afianzar su pensamiento, y Abimael logró ir con un grupo, ¿no? Como cada cierto tiempo iban, él logró viajar a China, la China de Mao, en donde daban no solamente asesoramientos del pensamiento, ideas comunistas, sino mecanismos de cómo lograr que la población y el gobierno, ¿no?, aceptaran las medidas comunistas. O sea, en pocas palabras, profesora, allá los entrenaban para poder utilizar estos mecanismos, no solo de guerra de guerrillas, porque la guerra de guerrillas es yo te ataco, pero tú no me ves, y pueden ser cualquier acto, pero estos actos eran terribles, como los cochebombas, como por ejemplo los secuestros, las violaciones, las matanzas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para aterrorizar al Estado y para que el Estado obviamente se rinda, porque ese era el objetivo. El objetivo, bien claro, lo dice, ¿no?, Carlos Marx, una forma de hacer que el movimiento, la revolución armada, porque Marx habla de revolución armada, o sea que la única manera de desterrar al gobierno, al poder capitalista, como decían ellos, burgués, la dictadura burguesa, es hacer un levantamiento armado, ¿no?
Y una manera de que ese Estado burgués caiga es desprestigiarlo y generar, y eso es uno de sus puntos importantes, generar el caos, ¿no? Es decir, generar problemas por una u otra cosa, levantamientos, hacer esto, ¿para qué? Para que el Estado se inestabilice. Resultado de eso, comenzar a atacar las instituciones de ese Estado, o sea, las instituciones del Estado burgués, por ejemplo, en el caso que hablaba Marx, todas las instituciones políticas, económicas, jurídicas, todo, inestabilizarlas, es decir, dudar de ellos, comenzar a alimentar y decir, sí, que no sirven, sí, que es esto, el otro. Entonces la población va a decir, obvio, si es que por ahí ocurre acciones que de una u otra manera ayudan a pensar eso, mejor todavía para ellos. Porque así la población dice, "Ah, tienen razón, sí, mira, es desprestigiado, uy, sí, mira, es corrupto, uy, sí, mira". Entonces la gente ya no cree en las instituciones y se genera el caos y el desorden y es así como pueden ellos avanzar y tomar el poder. Todas esa forma, esa estructura, pues se ha venido o se intentó hacer acá en la década de los 80, ¿ves? Entonces, esos son como que pasos a seguir para llegar al poder. O sea, si uno leyera estas ideas del comunismo, el socialismo, uno sabría lo que está pasando hoy día. O sea, desde hace tiempo atrás. Eso es lo que están generando. ¿Ves? Entonces, no es nada nuevo para alguien que sabe, pero para los que no saben es como que, no, mira, ¿qué va a pasar? De hecho, hasta algunos saben que lo que va a venir después es esto. O sea, ¿cómo lo harán? ¿Quién sabe? Pero normalmente, según los pasos, viene esto. ¿Ves? Entonces, bueno, nada. Se preparó y de hecho alguien que lo introdujo a esta mentalidad, él ya tenía más o menos, ya, el camarada Gonzalo también llamado esas influencias, pero alguien que lo introdujo muchísimo más a esta idea mucho más radical ya de tomar el gobierno, ¿no? De hacer un movimiento que sea un sendero de luz, o sea, un camino de luz, por eso le ponen sendero luminoso, ¿no? Ante este sistema, dice, caótico, explotador, abusivo, mal gobierno, debe haber un camino de luz, y ese camino de luz somos nosotros, decían, ¿no? Es su suegro, ¿no? El papá de su primera esposa, que estaba muy metido también en esa idea, y bueno, fue también básicamente alguien que influenció muchísimo en él, ¿no? Bueno, eso se estaba dando desde la década del 60, fines del 60, 70, y bueno, se logró materializar en el 80, básicamente, ¿ya? El movimiento revolucionario Tupac Amaru. Bueno, el movimiento revolucionario Tupac Amaru es más urbano. No está integrado por gente del campo, principalmente, o de la sierra, sino por gente de clase media alta y extranjeros, principalmente, ¿ya? Es un movimiento que en realidad no solo se presenta acá en el Perú, sino en diversos países de Sudamérica y de Latinoamérica, pero en otros países no dio resultado. Por ejemplo, en Chile intentaron hacerlo y automáticamente, adiós, Chile, ¡plá!, los aplastó. Y entonces todos ellos comenzaron a llegar acá para tratar de hacer que aquí en el Perú esa revolución, ¿no es cierto?, terrorista, logre tomar el gobierno desde acá. ¿Ves? Entonces, cuando no les funciona en otros países, pues estos movimientos que tienen sus cédulas en otros lugares vienen, aportan, ayudan, mandan, ¿no? Para originar el caos en este país, para que ellos puedan, obviamente, avanzar. El Ejército de Liberación Nacional era un movimiento guerrillero que fue también eliminado por Belaúnde Terry. Bueno, Velasco y sus medidas lastimosamente causaron el caos, el desorden económico y creó muchas instituciones que les sirvió para poder controlar de una u otra manera a la población, como la OSI, que controlaba los medios de comunicación. Si no haces lo que él te pide o no pones lo que él obviamente te prohíbe, pues cierra tu medio de comunicación o simple, el Estado lo administra. ¿Ya? El Sinamos, que controlaba la población y el objetivo era básicamente eh, un guerrillero y revolucionario. Bueno, un revolucionario puede ser cualquiera. Yo, por ejemplo, puedo revolucionar la educación. El revolucionario es aquel que cambia, ¿no? De manera drástica, de repente una situación propone un cambio drástico de una a otra y lo logra en algunas áreas. ¿Ves? O sea que revolucionario puede ser cualquiera, no necesariamente en el campo socioeconómico, político, ¿ves? Y un guerrillero, igual que en el caso, luchaban por las libertades de los países que estuvieran sobreexplotados, ¿no? Principalmente lo asociaban a las empresas norteamericanas que abusaban y explotaban
de países y gobiernos especialmente que lo permitían, ¿no? Como en Cuba, había una dictadura y la dictadura permitía prácticamente que Estados Unidos controlara todos sus medios de producción, ¿no? Entonces, ahí nace pues un poco este grupo que quiere liberar a Cuba y claro, tiene afiliación comunista, pensamiento comunista y socialista, ¿no? El SINAMOS es un sistema por medio del cual se controlaba la población, la supervisión de la población y por medio de ello buscaban evitar la formación de nuevos partidos políticos. Ya para Velasco, los partidos políticos, en vez de mejorar la situación del Perú, lo que hicieron fue básicamente dividir más, ¿no? Eso era un poco la idea. Las CAPS y las SAIS tienen que ver con la, obviamente, entrega de las tierras en la reforma agraria. Bueno, la FAB y la Marina se retiran rápidamente al ver cómo avanza el pensamiento velasquista, que no les gusta. Hace una reforma educativa, el uniforme único color plomo. La idea era, si nos vemos igual, nos tratamos igual, al menos eso pareciera. Ese era el objetivo. Ya, también pone el quechua como idioma oficial y entonces obligatorio para aprenderlo. En los cursos de ciencias sociales aumentan sus horas para que el estudiante sea consciente de su realidad histórica, social, económica, ¿no? Política, ¿ya? Y también preparación premilitar, recordemos. Eh, ¿Qué me escribe por acá? Hay alguien que me escribe. ¿Como Qatar? Ay, 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 qué miedo. En Qatar no puedes abrazarte si mete gol tu equipo deportivo. Está prohibido cualquier expresión de cariño y afecto en las calles. O sea, no puedes expresarte, estás limitado. ¿Cómo quieres algo así como Qatar? No. Y peor si somos latinos. Los latinos somos muy expresivos. Tampoco te puedes reír exageradamente porque si no piensas que ya están coqueteando. O sea, una mujer, por ejemplo, y se ríe, así como yo, que normalmente me paro riendo de las cosas si no me parecen muy serias, pues a mí me dirían, qué horror, ¿cómo es posible que se esté riendo públicamente? O sea, moriría en ese país. Así de simple. Uy, ay, ay, no pidan cosas porque después cuando las tienen, ahí están, pues, ¿no? No estén manifestando, ¿ah? Por si acaso. Ahora que vamos con las manifestaciones, ¿no? Imagínate. Y no las manifestaciones de manifestantes que salen a tirar palos, ¿no? Estoy hablando de esas manifestaciones mentales, espirituales, que tanto la gente está diciendo. Pues nada, y si hubiera acá de ISIS, tú no la cuentas. Entran a tu casa y matan, no ponen bomba y no importa quién muera. Bueno, así era antes también. El terrorismo, así fue 20 años. Coche bomba, en cualquier lugar. Tú no sabías si tu papá, tu mamá iba a volver de trabajar, de ir a comprar. Era terrible, claro. Bueno, Velasco fue derrocado por Francisco Morelos Bermúdez, el cual se comprometió a democratizar y bueno, fue obligado tras una huelga general en el 75. Y bueno, se convoca a elecciones y ahí sale el señor Fernando Belaúnde Terry. Terry tiene todo el apoyo internacional, hasta político internamente. El problema es que la economía está en un estado deplorable. Las empresas, todas, son estatales y están a manos del Estado, pero los obreros la han prácticamente, obviamente el mal manejo iba a ser de los obreros, el no saber guiar una empresa, hizo que los capitales prácticamente se vayan. Entonces son empresas que en vez de generar ganancia al Estado peruano, lo que generan son pérdidas. Ahí ya viene el problema. Belaúnde busca, obviamente, inversiones extranjeras, pero no hay confianza en el Perú. ¿Por qué? Porque viene de un gobierno militar que simplemente votó, impuso reglas que iban en contra de un contrato del derecho privado. Por eso es importante, pues, ¿no? Cuando se suscribe un contrato hay que leer bien, hay que decir, oye, esto va a afectar, no va a afectar, ¿no? Si no, mira a ver esos contratos de las rutas de Lima, cuando le dijeron al señor Villarán, oye, esto va a afectar, mira, pueden subir el precio a cada rato de los, ¿no? Imagínate del peaje, te pueden poner un peaje ahí saliendo de tu casa, pero como la señora, por lo que dicen, porque todavía no está, aunque ella también lo ha dicho ya, ella ha dicho que le dieron tantos millones por firmar, ¿no es cierto?
esa concesión. Y mira quién perjudicó, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso no es que, ay, obvio, la empresa es una corruptora, pero allá también los corruptos, o sea, el que cae, ¿no? Y ahí están mis 3 millones y adiós, no me interesa si pagan o no pagan. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, hay gobiernos así y lastimosamente, pues el gobierno de Velasco no fue un buen referente, ¿no? Simplemente votó y expulsó a los extranjeros, adiós sus inversiones y esos extranjeros dicen, al Perú, no. Y Belaúnde trató de mostrar la democracia, que ya hay seguridad jurídica, pero no. Apertura el mercado, aplicó las medidas ortodoxas, es decir, el sistema liberalista que era en ese momento, o liberal, pero no, no pasó nada. ¿Ya? Y bueno, lastimosamente aparece el terrorismo que toma la Sierra Sur, la Sierra Central, la Sierra Norte, en el 84 está en Lima, y aparece también en ese año el MRTA, que también toma Lima principalmente. Y bueno, Belaúnde lo confundió inicialmente con guerrillas y no. El ejército ni la policía sabía muy bien cómo enfrentar este caso. Son personajes lastimosamente integrantes los terroristas que pueden ser como tú, como yo, es decir, no tienen una vestimenta, tampoco dicen yo soy terrorista, ni salen al frente, se ocultan, ¿no? Y atacan desde obviamente lugares que tú no los puedes ver. Eso hace mucho más difícil todavía poder controlar, poder supervisar, poder ver, ¿no? Y peor, atacar y de repente contrarrestar sus acciones. Era muy difícil. Ya lastimosamente el gobierno no supo muy bien qué hacer y resultado de eso también hubieron delitos obviamente por parte del ejército. Por el hecho de querer saber quién es, se llevaban un grupo de campesinos, que claro, algunos decían, ellos son, sí, ellos saben, ¿no? Porque ellos deben informar, ¿no? Pero se lo llevaban y desaparecían. Es decir, se generaban muertes extrajudiciales, ¿no? Eso era también por parte de él. Obviamente, el terrorismo también hacía eso de manera violenta. Y bueno, el Estado también cometió algunos abusos de lesa humanidad, ¿ya? Bajo obviamente, finalidad de sacar información, pues. Obvio, no va a haber ningún terrorista que te diga, sí, yo soy terrorista, o sea, no. Hasta el último lo va a negar. Esa es la realidad, a menos que lo veas, ¿no? Lo atrapes con las manos en la masa y te diga, sí, pues ya yo lo hice, ¿no? Entonces, bien difícil en ese tiempo, complicada la situación. Bueno, Fernando Belaúnde nos deja con una nueva moneda, con una inflación del 40%, a un Alan García que aplica su medida izquierdista, su política heterodoxa, protección y ayuda a los empresarios estatales, pero para ello dejar de pagar el monto que se pagaba al Fondo Monetario, cosa que el Fondo Monetario no acepta y por eso es que nos aíslan económicamente. Ujú. Eso funcionó bien 2 años porque se gastó toda la plata del Estado y luego quiso estatizar los bancos, cosa que no pudo. Está Mario Vargas Llosa. Y luego emitió billetes sin respaldo, lo cual obviamente generó que haya mucho, en este caso, dinero, ¿no es cierto? Ya, pero no había pues muchos recursos, así que por eso se hacía colas, no podías comprar más de un producto a la vez, ¿ya? Y aún así, los precios subían todos los días y no te alcanzaba. Por eso tuvieron que subsidiar también los productos, ¿no? De la canasta básica familiar. Sumado a eso, obviamente se da la hiperinflación, sumado a eso el terrorismo en las aulas universitarias, y bueno, ¿no? Entra Fujimori en el año 90, en su primer gobierno logró controlar la economía, logró hacer que pasemos de 4 dígitos a un dígito para el año 95, un buen equipo de tecnócratas, también logró controlar el terrorismo, ¿no es cierto? Por básicamente medidas de lo que viene a ser pues el Servicio de Inteligencia Nacional. Dentro del Servicio de Inteligencia Nacional había un grupo que se llamaba el GIN, que ellos estaban a cargo, o sea, su tarea era ver la forma de capturar a Abimael Guzmán. Y los otros grupos era un poco de observar en las universidades, controlar, ¿no? Obviamente, cada grupo tenía una finalidad. Para buena suerte se captura a los cabecillas y a partir de ahí comienzan a caer muchos más, pero eso no implica que no exista terrorismo porque hoy día lo tenemos todavía en el BRAI, ¿no? Lastimosamente, la semana pasada ha fallecido un grupo de militares a manos justamente de ellos.
¿ya? Hizo el autogolpe, su motivo, ¿no? Digámoslo así, era porque los partidos tradicionales que estaban prácticamente enquistados en todas las instituciones no le permiten avanzar. Y bueno, la población apoya ese golpe de Estado en su mayoría. También formula una nueva constitución, la cual, por cierto, lleva a cabo un plebiscito para ver si se va a aplicar o no esa ley o esa constitución. Y el 51% de la población vota por el sí, ¿ya? Y bueno, ya para fines de su gobierno se hablaba del Grupo Colina, este grupo paralelo a los militares, que comenzaba a hacer matanzas extrajudiciales, capturas, secuestros, ¿no? Y entre las identificadas está la de Barrios Altos, está también la de La Cantuta, ¿no es cierto?, con docentes y alumnos. Y bueno, la guerra del Cenepa, la cual obviamente se prestó, se pidió ayuda a pobladores de la selva, jóvenes que se les prometió beneficios, ¿no? Educación y todo lo demás. Entonces, bueno, que no ha sido tampoco muy bien dado, ¿no? No se ha cumplido tan bien esa promesa, lastimosamente. Se ganó la guerra del Cenepa, pues en el campo sí. A partir de ahí Fujimori siguió y finalmente su segundo gobierno terminó con lo que viene a ser el Acta de Brasilia y con ello el fin y la colocación de los hitos, ¿ya? En lo que viene a ser, obviamente, pues, ya, básicamente, pues, el problema con Ecuador. Para el segundo gobierno ya se habla un poco más de los desaparecidos y Fujimori controla los medios de comunicación y para eso está, pues, la salida del zinc. También utiliza, pues, los transfugismos, cambiar a políticos, ¿no? En este caso, congresistas, para que sean parte del gobierno de, o el partido de Fujimori. Y bueno, la operación Chavín de Guantar que hace posible que su gobierno realce un poco más, con la liberación de 72 rehenes. Su tercer gobierno duró muy poco, de julio a diciembre, pues en septiembre del 2000 sale el Vladivideo y vienen obviamente, persecuciones, ¿no? Comienzan a sacar a todos los fujimoristas porque a todos les dicen ya, todos son, si hay obviamente corrupción, todos son corruptos, ¿no? Marta Hildebrand, que era presidenta del Congreso, también fue destituida, ¿no? Y a partir de ahí como que comienza a ver eso de que Fujimori, corrupción, ¿no? Lo cual me llama la atención porque pues en todas las etapas de la historia ha habido corrupción, ¿ya? Pero bueno, nada, Fujimori finalmente se va a Brunei en noviembre, luego se va a Malasia porque se da cuenta de lo que está pasando acá en el Perú, que están destituyendo fujimoristas, y se va a Japón, apela a su nacionalidad, renuncia por un fax. Y bueno, acá no le aceptan y Valentín Paniagua pasa a ser presidente, ¿no? Provisional. Ahí está, convoca elecciones, inaugura la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y bueno, tiene un gabinete que muchos le dicen gabinete de lujo, pero ahí también hay cosas que habría que analizar, ¿no? Mucha gente dice, oye, el señor Paniagua, excelente, constitucionalista, perfecto, pero durante su corto gobierno, el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia, dio algunas leyes con las cuales hoy estamos viendo un poco los efectos. ¿Por qué? Porque dio leyes para que algunos terroristas pudieran salir fácilmente o mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, si leyéramos un poco más sobre lo que hizo este gabinete de lujo, ¿no? Especialmente en el área judicial, ¿no? En el hecho de poner medidas para que ellos tengan la posibilidad de poder salir antes, pues nos sorprenderíamos, no diríamos que es un gobierno de repente que tomó medidas adecuadas, ¿no? En este caso, ¿ya? Bueno, nada, se ganó Alejandro Toledo y de Toledo no podemos hablar mucho, solamente las obras como Mi Vivienda, que son hechos ya realizados, como el proyecto Huascarán, que no resultó al poner obviamente internet a los colegios, como de repente que las medidas se mantuvo, el sistema económico implantado por Fujimori, lo cual llevó a que haya un crecimiento notorio e importante en la economía peruana. Gracias a eso comenzó a hablarse sobre tratados de libre comercio al Perú, los estaban considerando ya para tratados de libre comercio para Estados Unidos y Tailandia, pero se firma recién el tratado en el segundo gobierno de Alan García, por si acaso, ¿ya? Eh, ok, sí, exacto, Sandro. De hecho, Fujimori dijo algo así.
Fujimori dijo que por ahora están controlados, pero mañana más tarde nadie sabe qué mecanismos quieran utilizar y por eso era importante mantener en la constitución política castigos severos, ¿no? Como era, por ejemplo, el caso de la pena de muerte, que apenas el Fujimorismo, obviamente el gobierno fujimorista se ha sacado, pues hay cambios en la constitución y entre ellos justamente fue la pena de muerte. ¿Ves? La pena de muerte por terrorismo y traición a la patria era los dos motivos por los cuales se le podía aplicar. Y claro, y obviamente cadena perpetua, ¿no? En algunos casos, pero no, fueron cambiados y resultado de eso los separatistas dijeron que sus juicios habían sido, obviamente, que no habían tenido garantías, obviamente, en el proceso, y se les volvió a hacer juicios en donde los condenaron a cierta cantidad de tiempo, restando, claro, el tiempo que ya habían estado. Por eso es que nada más tenían 10 años más o 5 años más que esperar. Por eso para este tiempo, ¿no? En los últimos años han estado saliendo todos los emaratistas, todos los senderistas, y lastimosamente parece que no han cambiado su ideología. No lo hacen de la misma manera. Van a tu puerta, te hablan, te dan, te prestan ayuda, ¿no? Ahora sus mecanismos de ellos ya no son la violencia, es ir a poblaciones vulnerables, llevarles campañas médicas, educación, tener confianza con la población y poco a poco introducirlos a ese pensamiento que ya no se ve tampoco de manera radical, sino como una opción ante estos sistemas que no son igualitarios, ¿no? Entonces la gente que obviamente tiene carencias dice, sí, tiene razón, vamos a apoyar, ¿no? Pero realmente no le dicen cuál es la finalidad real. ¿Ves? Ya, pero bueno, ahí está. Algunos casos terribles como el linchamiento del alcalde, ¿no? De Ilave, solo porque la población creía que había sido corrupto, cosa que nunca se probó porque lo mataron, lo quemaron, lo amarraron y lo quemaron así. Ni siquiera lo mataron para decir ya que muera quemado. Ya muerto no siente nada, no, vivo lo queman. Acto de violencia terrible. El Andahuaylazo, que viene por Antar Humala y su proceso de insurgencia en contra del Estado. El Arequipazo es cuando el gobierno de Toledo intentó privatizar la empresa EGASA de electricidad y la gente se la amotinó, ¿ya? Porque la realidad es que esa empresa, EGASA, lastimosamente ya no puede, o sea, no podía. Entonces se prefirió privatizar, pero no lo pudieron hacer. Em, ya, y bueno, nada, ahí está. Y los continuos cambios de gabinete. Recordemos que Toledo salió de su gobierno con un 4% de aprobación. Imagínense ustedes, ¿ya? Y listo, ahí estamos. Nos vemos en el super hiper repaso, ¿ya? Porque para eso estamos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Y ahí sí, con todo, y vamos a ir a full prácticas y participar. Participación. Eh, tengo discrepancias con mis colegas. Bueno, todas las personas tenemos ideologías distintas, pues. La realidad es que cada uno decide con quién debatir, porque si, por ejemplo, yo fuera radical, yo no me metería a debatir conmigo, o sea, con una persona así, porque los radicales, las personas que tienen mucho radicalismo ideológico, pues van a creer siempre en lo que ellos creen, ¿no? Entonces es así, tampoco es que debatir para que cambies de opinión, es debatir para cambiar ideas. Si tienes claro eso, debate, porque siempre es bueno debatir, ¿no? A ver, esa idea, ¿no? En tu ideología y cómo lo podrías aplicar. Ah, ya. La idea tampoco es ganar, ¿no? O sea, ya te gané, jajaja, no. Si vamos con esa idea, ya el debate es obviamente terrible. La idea es que con tu ideología tú demuestres en tu debate que es posible lo que estás diciendo. Y cuando no lo puedes demostrar y agarres otras cosas como, ay, ¿te acuerdas lo que hiciste tú? ¿Y te acuerdas esto? O sea, ahí es cuando te das cuenta que ya lo que no puedes demostrar lo agarras, obviamente, enfrentando al otro. ¿Ves? Y sí, algunas veces hemos tenido debates con los profesores que tienen ideas, sus propias ideas, pues. Claro, sí. Eso pasa en todas partes, no solamente colegas dentro de la familia, los amigos, ¿no? Especialmente. Sí, pero la cosa es que no alterar las relaciones. Tener claro que es un debate. ¿Ves? Y ya si uno no sabe demostrar lo que dice, ya pues tiene que pensarla, ¿no? Claro, tendría que pensarla mejor. Ok, nada de, por favor, ideas
de eliminar a alguien, nada de eso. La política no debe ser utilizada para eso, menos la ideología. Se supone que es para crecer y mejorar, ¿ves? Ya, Sandro. Estoy diciendo eso y él ahí va y pone obviamente, y todavía le dan corazón. Ahí está este César, se pasa toda la vida, César. Ya, chao, me voy. Adiós, goodbye, sayonara, so long. Nos vemos en el